Hola César, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos también. Tanto tiempo no me había podido conectar a esta hora por temas de trabajo. César, te quería hacer una pregunta de videos que he estado viendo de sesiones anteriores eh, respecto de una precisión que tú haces cuando uno habla respecto de cuando uno logra quietar la mente y poder observar al observador o observar al que observa. Y en varias ocasiones yo he visto que tú corriges cuando uno dice percibir al que observa y dices no, dices observar. Entonces, te quería preguntar por eso, ¿por qué siempre haces esa precisión de que es observar como si los otros canales perceptivos, por así decirlo, no participaran de ese acto de... Porque percepción pertenece a los órganos de los sentidos. En este caso, ver es ser consciente. Ah, ya, Es ser consciente del que ve. El que ve es la mente. Uno siempre es consciente del que ve, pero siempre uno quiere ser el que ve. ya, ahora entiendo. En el sueño profundo no hay conciencia. Mm, Si no hay conciencia, no hay cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay, valga la redundancia, cuerpo con el cual identificarse. claro. Y no hay nada que ver, pero así No también hay nada, no de hay todos nada que ver. modos se percibe. Mm, Pero aquello que es, existe. sí, O sea, hay existencia en la ausencia de conciencia. claro. Y cuando hay conciencia, esa conciencia es idéntica a la existencia absoluta. Debido a la identificación con el cuerpo, pareciera ser idéntica al cuerpo. Y que el cuerpo es el ser o un ser independiente separado del resto. El ego es el que hace creer que hay un mundo o una manifestación o un universo o lo que sea, ¿ok? Que tiene existencia separada, independiente de su fuente. Perfecto. Claro, entonces no es un ver visual, por así decirlo, sino que es un ver consciente. Aquello que es consciente, obviamente está más allá de la conciencia. La conciencia es el reflejo de la luz del absoluto, que es un poder, si se quiere. No he hablado mucho de ello porque el grupo estaba como muy, todavía muy crudito. ¿Ok? Pero cuando se dice aquello que ve, se refiere a aquello que es o que tiene existencia absoluta, que tiene que estar vivo. No puede ser un vacío, no puede ser un objeto, no puede ser inerte, es un Sí, poder. ¿Mm? Le llaman el poder superior, le llaman como tú quieras, que es. un poder autoconsciente. No, no es autoconsciente a menos que haya conciencia. Si no hay conciencia, no hay, valga la redundancia, conciencia de existencia absoluta. O sea, el que es Sí, consciente de la existencia absoluta es la existencia absoluta, que se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, cuando la identificación con el claro. cuerpo, ego, mente, individuo, persona, desaparece. Sí. Claro, en ese nivel desaparece hasta la conciencia, o sea, simplemente se es. Claro, no, no es que desaparece literalmente, no sé si tú hiciste la pregunta por el WhatsApp hoy, No, no, lo no que sé mandé si, ahora fue la traducción de la que mandaste. ok, sí, yo la acabo de hacer rapidito porque como estaba así como en el chat, está bien, gracias por la intención, Sí, yo la puse ya clara. Ahora, alguien preguntó eso hoy en el chat de WhatsApp acerca de lo que quiere decir que no es.
o que no existe, o que es falso. Sí, No es, no existe, es falso, es, no es separado, no existe como separado, y es falso que existe como separado. No es que el mundo desaparece, no es que la capacidad de pensar o los pensamientos van a desaparecer por século seculorum, ¿ok? no, claro. Es que en conciencia, no sé, que todo eso colectivamente, al ser indivisible, inseparable del absoluto, debe ser también el absoluto. O sea, la forma y los informa, la fuente y lo que surgió. Inclusive, desde este punto de vista absoluto, hablar de algo que surge de la fuente, tendríamos que creer en una segunda entidad que Ya surge de estamos la hablando fuente. de dos. Todas estas explicaciones son dadas a la mente, porque la Claro, mente no puede, primero, la mente no puede concebir a una fuente de la manifestación que no sea una persona, porque él cree ser una persona, ¿ok? Inclusive en los Vedas llaman al absoluto la persona, porque la persona no lo va a entender. ¿Mm? Y como la mente del ajá, buscador funciona de manera dual en relación sujeto-objeto, tiene que decirle que va a alcanzar, experimentar, darse cuenta de el absoluto. En realidad, así no funciona, pero es la única manera de aproximarse a una mente que por ende es dual. La mente es yo y tú, sí, prácticamente uno y dos. Aparece el uno, aparece dos, tú, tres, él, cuatro, ella, y una multiplicidad ilusoria, ¿okay? Unos nombres y formas ilusorios empiezan a aparecer y son simplemente construcciones mentales. claro. Claro, en ese estado no hay nada. O sea, es decir, solo el absoluto es. Pero cuando tú le dices no hay nada, la gente está esperando una experiencia donde todo desaparece, no hay nada, y solo que Sí. esa es la Y experiencia, como que te vas a quedar siempre en eso, ¿no? Que vas esa a es dejar de existir, porque sí, esa es la experiencia del sueño profundo donde no hay nada, ¿ok? Pero aquello que es, sí, hay continuidad de existencia porque nadie puede negar su existencia en el sueño profundo, y aun cuando la niegue, tiene que existir en el sueño profundo para negar su existencia en el sueño profundo. O sea, no existencia es un absurdo. Y no hay conciencia simplemente es porque el cuerpo necesita descanso. El absoluto simplemente retira su luz del cuerpo, no ilumina o anima al cerebro, los mm, órganos de los sentidos no operan, ¿ok? Y no hay conciencia de mundo porque no hay conciencia del cuerpo. El cuerpo sí, necesita descanso, el sistema nervioso, los órganos internos, etcétera, etcétera, el cerebro. Inclusive cuando, sí, no he hablado mucho de eso porque de la fuente como poder o como corriente, como fuerza, porque mientras el buscador va, mientras menos ideas preconcebidas tenga, ¿ok? Se empieza a sentir una pulsación al lado derecho del peso. La fuerza está ahí también, o sea, pero no es esa pulsación. Esa pulsación es una modificación de la energía, ¿ok? Que se activa en un modo destructivo, si se quiere, que es la que se encarga de mm, erradicar el ego. En India, por ejemplo, hay una analogía donde se utiliza una pastilla de alcanfor, ¿ok? Y la prendes con fuego. En India hacen un ritual, ¿sí? Que se llama Arati, donde agarran en un platico de bronce o de cobre, ponen una pastillita de alcanfor, ¿ok? La ya, prenden y le van haciendo así hasta que se disuelva. Es un movimiento, ¿sí? Y un ujú, movimiento, ¿ok? De ese fuego, de esa energía, el ego representa la pastilla de alcanfor, ¿ok? Después que el fuego consume a la pastilla de alcanfor, el fuego también se consume y se apaga. Es decir,
Esa energía se activa en una frecuencia en particular, si se quiere, y cuando destruye al ego, ¿ok? Entonces lo que queda Sí, es algo mucho más sutil. Eso se le llama bienaventuranza. Es un poder bienaventurado o una corriente bienaventurada que se sigue percibiendo en el mismo sitio, aun cuando no está sí, localizado allí. Pero es completamente diferente de la energía. claro. Por eso dice que Dios es el morador interno que reside como el corazón, ¿no? Los Vedas dicen que primero manifiesta a un creador para que le haga un mundo, que es decir, dentro de sí manifiesta una energía que luego sufre ciertas modificaciones, aunque lo llaman vitris. ¿Mm? Entonces aparece que más se aparece el mundo, el cuerpo, etcétera, etcétera. Y dice que luego se siente en el corazón del ser humano y se convierte en el morador interno. O sea, es el experimentador último Mm, de su propia manifestación. Entonces, hay una pulsación que a mí lo que me gusta no me gusta utilizar las tecnologías sánscritas, no es que no me guste, sino que también me dijeron que no las usara. Pero ahí se define muy bien si aham, kar, aham, yo o yo soy, kar, ego. Esa es una modificación de esa energía, un vitri. Luego, ah, aham vitri, que es la conciencia libre de ego. Y luego habla de aham spurana. Spurana es una pulsación. ¿Mm? Pues son ya. modificaciones. Son modificaciones de esa energía. Mm, Esa energía está sujeto a cambio, transformación, modificación, por ende, no puede ser la realidad última. O sea, debajo de eso, debajo de todo eso, está esa corriente, esa fuerza, ese poder que es simplemente indescriptible. Cualquiera que diga algo acerca de ello, mm, ni siquiera la palabra no se bienaventuranza. aproxima. Mm, Entonces ahí sí. pareciera que hubiera dos, porque tienes que explicárselo a alguien que cree que hay dos. Mm, Se dice que entonces uno queda absorto, ¿m?, en la fuente. Se dice que el sabio está constantemente, ininterrumpidamente, ¿sí?, en estado de absorción, quiere decir consciente de su realidad, indiferentemente de que coma, que piensa, de que el cuerpo actúe, de sensaciones, nada. ¿Sí? No pierde conciencia de su realidad, pero entonces habría que hablarle a él de que hay un sabio que es consciente de su realidad. Pues en realidad es la realidad, consciente de mm, sí, permanentemente, ininterrumpidamente y sin la necesidad de ningún esfuerzo, ni rendición, ni indagación, ni nada. claro. Ramana Maharshi lo describió muy bien. Esa fue mi experiencia también en Puttaparthi. Sí, Mientras hacía la indagación, la diferencia de entre lo que pasó en Tiruvannamalai, que era pérdida de conciencia de cuerpo, pero luego no había colapsado por completo. Y luego, en Puttaparthi, entonces sí, algo acá, ¿ok? Como una especie mm, de, yo no sé, acuérdate que yo no pasé por conocimiento intelectual de esto antes de la sí, experiencia, después. Y después los libros estaban describiendo lo que ya yo había experimentado de manera directa, ¿ok? Y me lo explicaron de manera intelectual, me dieron una especie de mapa muy tarde. Se me dieron el mapa después que ya yo había llegado allá, ¿eh? Entonces, la manera como yo le explicaba era, imagínate, un taladro, ni siquiera un taladro, una mecha, ¿ok? Una mecha, que ese mismo poder es, digamos que esa mecha es ese poder, no lo tomen de manera literal, por favor. no, no, sí, Abre un agujero, ¿sí? Es como que abre un agujero y se revela, ¿ok? Es una mm, especie, ¿ok? Como un dinamo, digamos, ¿ok? sí, Y se hace obvio que eso es eso. Y que yo soy eso, y que todo es eso, y que no hay nada de eso, solo eso es. ¿Mm?
ese hueco se cierra. ¿Ok? Y por medio de la indagación constante, manteniendo la mente quieta, entonces se revela otra vez, se revela otra vez, se mantiene y hasta que ya no, es Claro, decir, ya no es cubierto por la capa original de la ilusión que es ignorancia, ¿ok? Que es lo que la gente llama el vacío. Cierran los ojos, ah, hay un vacío, un silencio. Eso es ignorancia plena, esa es la misma. Mm, mm. No puede ser vacío, no puede ser inerte, que si inclusive la energía que sostiene el universo y que hace que el universo se mueva y exista y tenga forma, ¿ok? No puede ser, tiene que ser mucho más fuerte. Ahora, la gente piensa, bueno, pero si yo experimento eso me voy a achicharrar. Digo, no, porque es extremadamente sublime y extremadamente sutil. Es más sutil, inclusive, que la misma energía que hace que todo aparezca. Es la causa de la aparición de la manifestación. Entonces, Ramana también lo dijo así. Cuando hizo la indagación, él percibió una fuerza, ¿ok? Y le dijo una fuerza que constituye mi ser. O sea, está hablando de esa fuerza, es lo que llaman, ¿sí? Un poder, si se quiere. Por eso le dice el poder. Aquí tenemos los cristianos, ¿verdad? Decimos el gran poder de Dios. Pero cuando decimos Dios, señalamos al cielo y automáticamente lo personalizamos como si fuera claro. un alguien. O Sí. sea, no es ni alguien ni nada. Está más allá de los dos. El otro día le estaba aquí con Ricardo y con Liuba. ¿Ah? Liuba. Ella habla español y estábamos leyendo. Porque Ricardo estaba como el tacatataca del corazón espiritual. Entonces, buscamos aquí la misma experiencia de Ramana. Por cierto, Wikipedia tiene una muy apegada déjame buscarla en español, muy apegada a la traducción en inglés. Entonces, hasta que ese poder no se revele tal cual y como es, no se puede decir yo soy eso, todo es eso, solo eso es. Aquí es la parte donde hace la indagación. Ah, tuvo su primera experiencia sobrenatural, fue súbitamente abordado por el sentimiento de que iba a morir. Se acostó en el suelo, convencido de su muerte, retuvo la respiración y se dijo, mi cuerpo está muerto, pero aún yo sigo vivo. Así alcanzó un espontáneo Atmañana, conocimiento del alma, ¿sí? Se dio cuenta de que él no era el cuerpo, sino el alma. Entonces, a ver, ¿dónde está? Donde dice, ya. Si estaba aquí en Wikipedia, se perdió. Mm.
Que ayer lo vimos, ¿no fue ayer? Sí, sí. Antes de ayer. Antes, sí. No. Bueno, pues sigue comentando mientras yo busco. Yo puedo. Sí. Había otra pregunta que te quería hacer respecto de esto como del esfuerzo que uno hace por indagar, que he leído por ahí que en realidad el esfuerzo por indagar es como contraproducente en el sentido de que mientras más esfuerzo haces, más te conectas mentalmente con una búsqueda y no, eh, No, no lo no, experimentas. la búsqueda no es del ser. No se puede buscar al ser. Se está buscando es Ujú. al ego o al lugar de origen del ego que es la conciencia. ¿Mm? La Ya. conciencia es ese saber que se es una especie de, no es un pensamiento, Pero pero, pero que es muy sutil, ¿sí? Una especie de noción de ser. ujú. Simplemente un Pero saber que, y si llegas ahí, llegas, digamos, a hacerte conciencia de o sea, a hacerte consciente o a experimentar la conciencia de donde surge la mente. claro, esa es la conciencia donde surge la mente. Ok, pero ahora, si ese yo soy pierde su identificación con el cuerpo, entonces el origen del yo soy, el origen de esa conciencia, ¿m? Ahí es donde se revela. O sea, la identificación con el cuerpo es un prerequisito sine qua non. A mí me da exactamente igual lo que diga la nueva era y todos Mm. los demás. ¿Sí? Ese estado de no diferenciación es un prerequisito. Y ahí entonces empieza el latido. ¿Sí? Toc, Sí. toc. Pero eso Y, esa y es, desaparición, pero ese latido entonces tampoco es. Ese latido lo que esa no está, identificación, esa no perdón. identificación con el cuerpo no se busca, llega. No, sí, sí. Bueno, si te quedas mentalmente quieto de buenas a primeras, sí. Si no, la indagación hace que la mente se quede quieta. O sea, la indagación termina cuando los pensamientos desaparecen. Por eso, pero que el pensamiento desaparezca no necesariamente acontece junto con la no identificación con el cuerpo. No, desaparecen ¿O sí? desaparecen los pensamientos plural, Sí, pero todavía apareciera que yo soy César, es decir, yo soy el cuerpo y que yo César no está pensando. claro. Por eso te preguntaba si acaso esa no identificación con el cuerpo, luego de que cesan los pensamientos y uno vuelve a la fuente que es la conciencia, eh, esa La, identificación con el la cuerpo, fuente no es la conciencia, el absoluto lo llaman conciencia porque es idéntico al absoluto, pero la conciencia sigue siendo reflejo del absoluto. todavía es conciencia de yo, digamos, individuo. Exactamente, exactamente. Ese yo, unos lo llaman Ah, mente, otros lo perfecto, llaman conciencia. claro. ¿Sí? Ese yo soy, esa seidad, que cuando está libre de ego, no es un pensamiento, es conciencia de ser. ¿Mm? Aparentemente hay un ser consciente, Mm. pero aquello que es consciente no es conciencia, todavía conciencia es un instrumento, ¿sí? Es el instrumento por el cual el absoluto sabe de su propia manifestación. Unos lo llaman conciencia, otros mente. Da exactamente igual. Todo el mundo sabe yo soy.
En Sí. India se dice que ese yo soy es el puente entre el absoluto y su manifestación. El puente quiere decir cómo es como percibe, ¿m? O cómo se hace consciente, ¿sí? O cómo ve Sí. su manifestación. Eso significa que la indagación todavía no ha producido su efecto, por así decirlo, si es que todavía hay esa El resultado, conciencia individual. el resultado de la indagación es, el revelarse, termina en cuando el absoluto se revela tal cual y como es. Unos lo llaman Dios, otros lo llaman el ser, otros lo llaman, nos llámalo como tú quieras, no hay nombre que alcance, no hay nombre que lo llegue a definir como tal. Aquí está, mira. Dios mío, los quitaron en todas las páginas, no puede ser. Pedro debe estar haciendo la tarea y buscándola. Si yo te preguntaba por esto si la autoindagación también tenía como un final de proceso, por así decirlo, en el sentido de poner voluntad en la autoindagación, porque leía por ahí también que Ramana había hecho una comparación de la autoindagación como un instrumento que lo comparaba con la vara con la que ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Se hace las cremaciones con las que van moviendo la ceniza. Entonces decía, la autoindagación es como esa vara que finalmente termina quemándose a sí misma, digamos, o sea, como la autoindagación también desaparece, digamos, Ese es el pensamiento yo. Quien ya, indaga soy yo, ¿verdad? Aparentemente yo, César, sí, indaga. ¿Ok? Entonces, el yo que indaga, desaparece la indagación. Por eso el yo que indaga nunca puede experimentar el resultado de la indagación porque en lo absoluto. desaparece en... Exactamente. Ya, clarito, clarito. ¿Quién es el que ve? Yo. ¿Quién es el experimentador? Yo. ¿Quién es el pensador? Yo. ¿Quién es el meditador? Yo. ¿Quién es el ignorante? Yo. ¿Quién quiere la iluminación? Yo. Entonces, sustituyes todos los pensamientos por el pensamiento de yo, es decir, llevas la atención de todos los pensamientos al pensamiento yo. Yo, Todos los pensamientos colectivamente son el yo. Entonces los pensamientos regresan al yo y luego el yo también desaparece. ¿Sí? Esa es la vara que utilizas mm, para atizar. Utilizas un pensamiento, ¿ok? eso. Atizar el fuego, sí. Ahí está la palabra que se me nos fue. Exacto. Si lo encuentras después, a ver si se puede mandar el link al grupo para poderlo. Sí, porque aquí está hablando, aquí cortaron esa parte. Ujú. Qué Ya, raro. César, Ok, te agradezco mucho. Está mm, Susi y Horacio ahí también esperando en la a la fila. orden. Muchas gracias. Adiós. Ok.
Hola César, ¿qué tal? ¿Me Hola. escuchás? ¿Qué decís? Sí. Con respecto a lo que recién estabas hablando con Jorge, que le explicaste, yo quiero entenderlo bien, no terminé de entenderlo. Eh, Vos hablaste, si yo estoy entendiendo, no sé, de una corriente, de una fuerza que no es la energía, Ujú. que es otro tipo de energía. No, no entro dentro del campo de energía. Inclusive el Big Bang habla de la teoría de que la energía se manifestó, o sea, una explosión de energía, que apareció la energía, y que luego que esa energía, con el paso de los años, se fue materializando, y de así es como se formó el universo. Aquí está, aquí dice, tuvo una muerte de experiencia donde se hizo consciente de una corriente o fuerza, ¿ok? Que él reconoció como el verdadero yo, o ser. ¿Mm? Sí, es una revelación impresionante. Escúchame, esa corriente, esa poder, ¿poder de qué? ¿Qué es ese poder? ¿Qué es ese poder? Si ¿Qué no es es energía, ajá, ¿qué es? el mismo poder que te permite hacer la pregunta? El mismo poder de donde surgió todo el universo. Claro, pero me decís que no es la energía, que eso no es la energía, ese poder no es la energía. No, es más allá de la energía. En todo caso, ese poder es el que es la causa de la energía. Eh, Pero, eh, ¿pero la- qué eh, es? no es la causa, sí, se puede decir, es la causa sin causa. Eh, Es decir, no hay nada que lo cause. Se llama supercausal, más allá de la causa. La sí, causa sí, de la aparición del universo es la energía. El universo no lo puede causar, el absoluto no puede ser el efecto de una causa. O sea, nadie causó la existencia del absoluto. De ese poder emana la energía. De esa energía emana el cuerpo. y no me podés decir nada de qué es ese poder. No hay nadie que pueda decir nada. El que diga algo acerca de eso, no sabe lo que está hablando. Solo sabés que ese poder, bueno, solo entiendo que ese poder no es La única manera de saberlo es de saber cómo es, qué es y cómo es por medio de experiencia directa. o sea, de serlo, de serlo. Correcto. Conocerlo es serlo. O sea, ese poder es una gran voluntad, digamos, una gran voluntad. Se puede decir. Es más, ah, se hace tan evidente que no necesita la confirmación de nadie. Uno puede decir que es un poder por la falta de una mejor palabra para describirlo. Corriente, fuerza. Ah, Sí, sí. Y ya yéndonos a una metáfora, sería algo así como dar a luz, ¿o no? no, porque dar a luz es algo que tú traes a la existencia. ¿Sí? Ese poder está más allá de eso, Claro. entiendo. ¿Y ese poder decide por sí mismo o es como
o es como Perdón. que se permite, a ver, no sé cómo explicar, ese poder, esa voluntad, elige o simplemente es. Simplemente es. Para decir que elige o que tenga inclusive voluntad, tiene que tener voluntad sobre algo o elegir algo. Pero como no hay nada separado de sí, inclusive hablar de voluntad y, y de elección, ya no hay espacio para ello. Entiendo. No, me está mandando cosas, pero no, aquí no utiliza la palabra corriente o fuerza. Bueno, listo, César. No hay Muchísimas gracias. nadie, no hay nadie que pueda decir exactamente qué es y cómo es. César, entonces estaría más allá del ser. O sea, ser es ser es, obviamente que es, Claro, pero pero acuérdate, la palabra ser quiere decir no ser como nombre o como pronombre, sino como verbo. Ser quiere decir que existe, ¿sí? Como sinónimo de existencia. Es decir, que tiene existencia absoluta. ¿Mm? Todo lo demás tiene existencia relativa porque sufre modificaciones y cambios. y ese poder está más allá de la fuente, ¿eh? No es la fuente, Pero es más que fuente. Es fuente, pero es más que fuente. no es fuente, es la fuente de vida, la fuente de todo. ¿Sí? El lugar de origen. Qué grande. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, César. A la orden. Chao, chao. Hola César, ¿cómo estás? Hola. Encantado. Quería hacerte una pregunta respecto a la indagación. Ujú. En realidad, a mí por ahí lo que dice Ramana, viste que a los pensamientos no se los debe seguir. Por ahí ya me cuesta bastante, ahí ya entro en un tipo de problema. Porque no por ahí te diría que tengo un problema con respecto a los miedos y las preocupaciones de la vida cotidiana. Algunas de ellas tienen que ver con mis propias limitaciones o vivencias o lo que sea que me generan ciertos miedos o preocupaciones, que yo las vivo como reales y eso le quita fuerza a la indagación y al poder de no prestarle atención a los pensamientos. Vuelvo, algo muy simple, ¿cómo hacer para no prestarle atención a los pensamientos y volver a quién se le están ocurriendo esos pensamientos? Porque hay cosas que me generan muchas preocupaciones, algunas de ellas reales y otras por mis limitaciones o por mi vivencia, por mi karma o lo que quieras, y hacen que ese miedo, esa preocupación, por lo menos para mí, sea muy real y me quita del ser o de poder llegar a ese lugar más de conciencia, porque me quedo muy anclado a la persona y a la mente que tiene esas preocupaciones y que de alguna manera intenta resolverlas para después volver a indagar, ¿se entiende? Pero así no voy a llegar nunca, porque siempre surge una nueva preocupación y es imposible para mí es imposible no prestarle atención, no prestarle atención a los pensamientos. Esos otros pensamientos. Sí, claro.
Si hay Bueno, pensamientos, tiene que haber un pensador, ¿verdad? sí, claramente. Entonces, en este momento, ve quién es el pensador. Yo, ¿verdad? Yo, claramente. Sí, sí. Ok, entonces pon atención en ese yo. No, sí. Que si yo le pongo atención al yo, desaparece el pensamiento, pero a mí, como, de cierta forma, si se quiere, elijo pensar porque me parece que el pensamiento es importante, entonces uno sí, se va del yo Eso es otro y, pensamiento. El pensamiento es importante, es otro pensamiento. mm, Entonces vamos a ir un poquito más despacio, sí, ¿ok? Dice, desaparece el pensamiento. No, desaparecen los pensamientos, plural. Es decir, no estoy pensando acerca de él, ¿sí? Tú, ella, esto y lo otro, ¿verdad? O mm, sea, la segunda persona no está presente, pero el pensamiento yo todavía está allí, es decir, el pensamiento o la creencia yo sobre el cuerpo sigue presente, ¿verdad? sí, Es decir, que el que está libre de pensamientos es un pensamiento, el pensamiento yo. sí. Entonces, mantén la atención en ese yo. Y no dejes que otros pensamientos te distraigan. Esa es la indagación. Mm. Ese pensamiento yo también va a desaparecer. No importa cuántos pensamientos aparezcan, no los cuentes. No estés pendiente ni de la cantidad ni de la calidad. Si son buenos, si son malos, si son imágenes, proyecciones mentales, fantasías, lo que sea. Simplemente cada vez que surjan, déjalos que surjan, no pelees con ellos, no es control, no es represión, sino que gentilmente lleva la atención de nuevo al yo. Ajá. A lo que los pensamientos desaparecen, listo, tus esfuerzos deben terminar. La intención de indagar debe terminar allí. Pero no hay una fuerza constante que trata de sacar hacia afuera la conciencia, por decir algo. Sí, las tendencias, las buenas y las malas, las buenas Sí. intenciones y las malas intenciones, impulsos, ¿sí? Hábitos, dañar a alguien o inclusive el deseo más elevado y más sutil y más sagrado que puedas tener, salvar a la humanidad de cualquier cosa, todo eso se tiene que ir. Entonces el yo se queda sin tendencias.
y colapsa. O simplemente busca el origen del yo. Se va el yo y se lleva todo consigo. Bien, genial. Gracias. Funciona, ¿verdad? Funciona. A veces los pensamientos no son removidos por la indagación, no importa. Sigue manteniendo la atención en el pensamiento yo, en el que vea en el que vea los pensamientos, ¿verdad? Ajá. Los pensamientos van y vienen, no importa. La atención está en el que ve. Sí, sí, en algún momento me da la sensación de que tal vez podría perderme de algo si no pienso, por decir algo. Tengo miedo a indagar. Claro, el ego tiene miedo de indagar porque si indaga desaparece. Es el miedo a la muerte. El miedo, sí, porque llega a su fin. Mm. Genial. Gracias, César. A la orden. Hola César. Hola. Em, Me pasa que cuando indago, como que la respuesta siempre es silencio. Busco al que observa y siempre caigo ahí, en el silencio. Y después, por ahí en el día a día, me surge esta duda de si el silencio es suficiente, si no hay algo más que tengo que hacer. Como si el despertar fuera una meta, ¿no? Pero desde ahí viene. ¿El silencio es suficiente? Suficiente. Con que te quedes mentalmente quieto es suficiente. Bien. No pienses en meta, no pienses en progreso, no pienses en nada que alcanzar, obtener. Simplemente erradica todos los pensamientos por medio de la indagación.
Bueno, muchas gracias, César. A la orden. ¿De dónde hablas? De Argentina, de Ushuaia, Ah, en el ok. sur. Es la primera vez que me conecto con vos. Bienvenido. ¿De qué parte me dijiste? De Ushuaia, bien, bien, bien al sur. Ushuaia. Mm. No hace falta ni siquiera indagar. La indagación es para aquellos que no pueden simplemente quedarse quietos sin pensar en nada, sin olvidar todo lo que saben. Y todas las prácticas son mentales, ¿verdad? Mm. Es dejar de practicar, dejar de buscar, ¿sí? Olvidarse de todo lo que sé, todo conocimiento, ¿no? Y de todo lo que quiero. Simplemente quedarse en ese saber que uno es, ¿m? Donde uno es consciente de ser, ¿verdad? Libre de otros pensamientos. Las actividades del cuerpo se van a llevar a cabo de manera espontánea, no te preocupes, lo que ese cuerpo vino a hacer, lo va a hacer. Quiera o no quiera, le guste o no le guste, lo acepte o no. Y el conocimiento necesario, en el momento que sea, lo tienes ahí porque es tu memoria, ¿verdad? Va a venir a tu rescate, opera. ¿Qué hora es? 9:25. Muchas gracias, a su orden. Y ahí termina la cosa. Ese pensamiento compulsivo, ¿m? Acerca de algo o de alguien, ¿m? Incluyendo la iluminación, simplemente desaparece. Inclusive la iluminación. Ni siquiera Claro. ese pensamiento que parece súper elevado. Exacto, ese es el deseo de los deseos, ese es el último deseo del buscador. Primero deseo algo del mundo, luego deseo aquello de donde viene el mundo. Quiero conocer a Dios, ¿verdad?
Pero ¿cómo conocerlo si es lo que soy? O sea, conocerlo es serlo. Pero mientras haya interés en cualquier otra cosa, la mente tiene que estar completamente quieta para ser absorbida. Ni siquiera el absoluto puede ser absorber la mente si no está quieta. Y eso ocurre espontáneamente en el silencio. Que el absoluto absorba la mente. No en el silencio, pero en silencio. Muchas gracias, César. A la orden. César, una preguntita. Bueno, yo tengo bastante, tengo un acercamiento a la tradición cristiana, ¿no? Y entiendo muchos conceptos desde la tradición cristiana. Lo que te voy a preguntar, no sé si es pertinente preguntártelo, pero bueno, eh, ese poder,
es Dios y la energía es Cristo. ¿Eh? No, no, no. No. La energía no es Cristo. No, ya estamos mezclando una cosa con la otra. Por eso yo decía en términos cristianos, no sabía si... Cristo sabía que él era Dios. Y esa energía no es de ese poder no es el que la manifiesta, el que la causa. La causa Al de... igual que, así como Cristo fue, fue un desprendimiento o fue Dios, no sé, fue Dios, era Dios. Esa energía no parte de ese poder también. Ya, me perdí. Cristo eh, era, digamos, era Dios, pero Cristo era el sustentador, era el que sustentaba, el que modificaba o no el universo. No, 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 no. ¿No? A ver, Cristo era un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano se reveló el absoluto tal cual y como es. Él no tiene la exclusividad de ese conocimiento. El conocimiento del absoluto es accesible para todos porque todos son el absoluto. Ahora muy pocos son los que están interesados en tener conocimiento del absoluto. Todos quieren estar conscientes de algo, pero nadie quiere estar consciente de su realidad. ¿Me César, sigue? sí, yo te pregunto, porque no estoy segura. Esa energía que, que es Cristo y que vos decís que Cristo era un ser humano, que Jesús era un ser humano, y esa energía no es parte mía también, no es parte de cualquiera, de cualquier persona. Esa energía es todo. Esa fuerza es todo. Ajá. Esa energía no soy yo. Pero tú como cuerpo, sí. Tú como absoluto eres más allá de esa energía. Sí, pero por eso digo, en la tradición cristiana, César, donde Dios es uno con Cristo, haciendo el parangón de la Eso es toda una historia que crearon los sacerdotes. No tienen la más mínima idea de lo que están hablando. bueno, 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 está bien. Gracias, César. Es una cuestión por eso cada vez que yo hablo de esto se empieza a poner todo complicado, porque simplemente no aceptan esta verdad simple. Allí está. Claro, es fuerte, claro. Lo que me sorprende es que no lo consigo por ningún lado. Y vos me decís que ese poder no elige, simplemente es un poder, puede, simplemente puede, pero no elige, ¿no es cierto? Eso me decís. Pero es que de nuevo, elección implica dualidad.
uno que elige esto. Desde el punto de vista absoluto, Ya, toda esta conversación simplemente no surge. entiendo, entiendo. Bueno, bueno. Está bien. Gracias, César. A la Gracias. orden. No, ni siquiera aparece en la biografía y en la experiencia de realización en la página web de la Ashram de Ramana Maharshi. ¿Qué tal? Sí, por un misterioso poder, exacto.
Pero es que no puede ser, Dios mío. Esto es todavía lo que hacen las ediciones. Sí, pero lo ponen de manera diferente con la traducción. Sí, full es silente. El cuerpo está silente, es inerte, pero al fin la fuerza de mi personalidad. Pues no, pues él dice que una fuerza o una corriente es lo que sucede con las ediciones. Inclusive decía de una fuerza que jugaba en el interior del cuerpo y que él reconoció como la responsable de las actividades del cuerpo. Al menos yo me acuerdo. Aquí está, sí, la fuerza dinámica. Este silencio fue y es una fuerza dinámica, ¿sí? No inerte. ¿Sí? Un misterioso poder que se encarga de todo. Lola, te dio la loquera ya. Lola. Hola, Ujú. Hola, buenas noches. buenas noches. Entonces, como lo que estoy comprendiendo es que
esa fuerza tiene, está inmóvil, pero tiene su propio dinamismo. Exactamente. Y como que ese dinamismo lo, digamos, lo realiza en la manifestación. ¿Lo realiza? En la manifestación. Bueno, en el estado consciente, sí. Ya, ok. Cuando hay manifestación o cuando la manifestación aparece. Ok. Porque en esa conciencia absoluta, si le pudiéramos colocar palabras, digamos que podríamos decirle que es abismal. Mm, Como en el sentido de abismo abismal. No, esa es la de, interpretación. Esa es la interpretación que hace la mente cuando está frente a frente a su realidad. Dice, uy, yo decía abismal en el sentido de insondable. sí. Ya, ok. Que no se puede rastrear, ¿sí? Yo hasta el sol de hoy no he podido decir qué es ni cómo es. Obviamente está vivo, no puede ser inerte. Y solo puedo pedir prestadas las palabras del mismo Ramana, ¿sí? Una corriente o una fuente. Dios mío, yo lo tenía, debo tenerlo aquí. Yo sé que lo tengo en algún lado, pero como yo no estoy interesado en eso, sino que lo... Ah, no, en Wikipedia quitaron. ¿Mm? Centro de energía. ¿Sí? Es el centro de la energía, ¿sí? No es energía, es el centro. Es como decir, si tú tienes una planta eléctrica, la planta eléctrica es el generador de la corriente. ¿Me sigues? Pero cuando la gente entiende centro de energía, es como que si fuera energía, sino es el centro de donde emana la energía. Por lo tanto, tiene que estar vivo, no puede ser inerte. ¿Ya? A ver si lo tengo aquí. Mm. Y el centro de energía lo podríamos emular como que fuera Aquí un está. punto, un punto Ah, cero, un punto cero, el centro de sí, energía. aquí está.
Yo voy a tener que robarme las palabras de él porque yo no tengo las propias. No tengo las mías propias. ¿Qué puedo decir yo nuevo acerca de nada? O nadie. Ramana Maharshi describió al ser como una fuerza o corriente. ¿Mm? Una fuerza o corriente, un centro de energía jugando en el cuerpo, continuó indiferentemente de la rigidez o la actividad del cuerpo, pero existiendo en conexión a este. Es esa fuente o fuerza o centro lo que constituye mi ser y lo que me hace que continúe actuando y moviéndome. Eso es lo que en India le llaman el Dios personal o Ishvara, pero es una deidad que representa. ¿Puedes ponerlo en español? Mm, Porque yo también tuve esa confusión. Ok, si está ese poder, hay conciencia de ese poder, pero entonces, ¿quién es consciente de ese poder? Hasta que te das cuenta, un momentico. Es ese poder el que es consciente de sí por medio de la conciencia, y si no hay conciencia, no hay conciencia de sí mismo. Es decir, se está revelando a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, ahora sí. ¿m? Mm, A través de su propia conciencia. O sea, existencia absoluta es idéntica a la conciencia, Sat, Chit. Fernando. Y su estado natural, el de la existencia absoluta, es Ananda porque la gente llegó con esa descripción, bienaventuranza, pero es que yo no le llego a ninguna. Aunque las pida prestadas del sabio de los sabios, ¿entienden? No le llega, es una cuestión de experiencia directa. Y cuando se revela, no necesita que venga nadie a confirmártela. Se hace obvio de que es autoevidente. El señor Ratanal en mi caso no lo confirmó. Él se dio cuenta de una u otra manera, ¿ok? Que me había dado cuenta de ello. Y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Le digo, nada, yo no estaba haciendo nada. Sí, no estaba haciendo nada. Es decir, estaba mentalmente quieto, no estaba haciendo nada con mi mente. Con mi cuerpo estaba sentado ahí en un sitio llamado Mandir, Sai Kuwai Hall o lo que sea. Y después me dijo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Que si uno es honesto, sincero, lo suficientemente honesto, en una fracción de segundo se puede tener un atisbo de la realidad. A ver. A ver. El contenido es diferente en español, la traducción cambia, ¿verdad? Pero son contenidos Sí, pero ¿dónde está la palabra self? En la- no, es como, no es en inglés, hay algo que nos enseñaste, pero en español no. sí, pero estaba donde decía self. ¿Te acuerdas? Que decía, tú lo buscaste por self. ¿Me siguen? Sí.
Sí, el contenido, el contenido es completamente diferente en español. Interesante, porque ¿no? Es interesante, el contenido de la página en español es completamente diferente al contenido en inglés. Ok, si el cuerpo es energía, ¿verdad? Entonces, el alma quiere decir ánima, ¿sí? Ánima quiere decir que anima. Aquello que anima la energía, ¿sí? Mm. Por lo tanto, está más allá de ella. Eso lo podríamos ver como un principio sostenedor de todo. Correcto. Un substrato, ¿sí? De donde todo surge, donde todo existe, donde todo se disuelve. Pueden preguntar o a seguir hablando. Yo soy como, yo tengo una mujer adentro. Las mujeres pueden hacer 3, 4 cosas a la vez, los hombres no. Tienen que una a la vez. Gracias. Sí, la versión en inglés es súper limitada. Nuestro principio de identidad está absolutamente fuera de eso, ¿no es cierto? ¿Perdón? Nuestro principio de identidad está fuera de eso, ¿Fuera de qué? fuera de eso. Nuestro principio de identidad está fuera de eso. ¿Qué quieres decir con fuera de eso? De ese principio, de esa conciencia absoluta que estamos hablando, de ese principio sostenedor.
se deriva de ahí, la identidad de quienes somos, o sea, de lo que ilusoriamente Correcto. creemos que somos. Todo, es que todo surgió de ahí, hasta el ego surge de ahí. Ah, aquí está, exactamente igual. At the age of 16, he had a death experience where he became aware of a current or force, which he recognized as his true I or self. ¿Sí? A los 16 años tuvo una experiencia de la muerte, donde se hizo consciente de de una corriente o una fuerza, la cual reconoció como el verdadero yo o ser. Menos mal que tengo a alguien ahí que sustente mi experiencia. O sea, todo lo demás son modificaciones de energía. Luz, oscuridad, vibración, materia. ¿Mm? Por eso le llaman el yo, pero no es un yo, sí, no es, no es ahí es donde viene el problema con los conceptos y hablar de esto, por eso es preferible decirles simplemente manténganse mentalmente quietos, ¿sí? Y tarde o temprano, ¿sí? Esa fuerza se revela como nuestra realidad sin nombre y sin forma. Es como una realidad primera y última. No, no cabe nada más. Yo no sé cómo todos me dicen y todos están, ahorita usted está con el respeto que se merece, pues, ¿no? Elucubrando mentalmente, ¿sí? Está tratando sin conocerlo, sin saber, ya lo está tratando de encapsular en tiempo y espacio por medio de un concepto o un pensamiento. ¿Se da cuenta? Sí, 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 absolutamente, sí. Es que es como que no tengo cómo llegarle. Es que no hay, pero eso es lo que hay que Sí, entender, no hay sí, mecanismo. sí, ¿Sí? sí. La mente se queda quieta, se rinde. Si la rendición es sincera, es decir, yo me rindo por media hora. Y luego salgo corriendo, ¿ok? Y me rindo ante el Facebook, el dinero, la fama, el nombre, la reputación. ¿Me sigue? Sí. O sea, busco y me rindo ante otro Dios, ¿sí? A uno material. ¿Me sigue? Sí, sí, Entonces, si la mente se rinde, si uno se rinde, entonces él viene y absorbe el que se rinde. Y el que se rinde pierde su sentido de separación, aquello ante lo cual se rinde,
y sabe que es aquello ante lo cual se rindió. Entonces ya no hay ni siquiera rendición, ni nadie quien se rinda, ni fundición, ni reunión, ni uno con nada, ni nada, de nada, de nada. La única persona que yo en la era moderna he escuchado decir que lo único que realmente está vivo es el absoluto es a mi hermano Carlitos Renzo. Es lo único que está vivo, es decir, todo lo demás es inerte. No quiere decir que no esté animado, es inerte, es decir, que no tiene vida propia. Sí, que depende de aquello que lo anima todo, incluyendo la energía. Ah, conocerlo es sobrecogedor, sí, una experiencia espasmódica. No necesita que nadie venga y le diga, sí, fue verdad, sí, eso es, sí. Eso". Ahora, la gente se confunde cuando tiene experimenta ciertas modificaciones de energía. Pero esto no, esto Nada que ver. es constante, ¿sí? No, Y, no se mueve para nada. mm, Ok, vamos con Susana y terminamos por hoy. ya, ok. Sí, es de 2 segundos nomás, César, por lo que decías recién, que claro que un acercamiento mental no es para nada, pero ¿sabes qué pasa? Yo siento, César, que aunque sea un acercamiento mental, eh, después de tanta búsqueda, es la alegría de encontrar a Dios. Es Eh, la alegría verdadera deriva del autoconocimiento. Yo supongo que tiene que haber obviamente una experiencia muchísimo más sublime y milagrosa de la que hablo, pero encontrarlo, aunque sea conceptualmente, es una alegría. Bueno, eso nomás te quería contar. Al menos para mí es una verdadera alegría. Así que no es inútil todo lo que enseñaste. Bueno, César, listo. No te molesto más. Chao. Chao, gracias por Eso esta es lo que, alegría. eso es lo que la Biblia, por ejemplo, permanece quieto, ¿sí? Callado y sabe que yo soy Dios. Se refiere a estar mentalmente quieto. Por eso no lo dice eso. El que sabe que eso es Dios, como el buscador, no puede creer que exista algo que no sea una persona, un Dios personal. Se le dice, quédate quieto y y puedes conocer a Dios. ¿Sí? También se dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿cierto?
Ese ti mismo eres tú, libre identificación con el ego. ¿Mm? A lo que yo me reconozco como conciencia, se revela la existencia absoluta, ¿mm? Que se sabe que esa conciencia es idéntica a la existencia absoluta. Be still and know I am God, ¿cierto? Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Quieto, no haciendo algo, no buscando algo, incluyendo a Dios. Porque buscar a Dios, si es omnipresente, sería un absurdo buscar aquello que ya está presente. O sea, tengo que dejar de buscar y es decir, quedarme mentalmente quieto de aquello que está ya presente, ¿m? Se revela. ¿No? Sí. El cuerpo es energía, ¿verdad? O sea, el movimiento del cuerpo es movimiento de energía. Cada vez que se mueve, esa energía se está modificando, ¿verdad? Entonces, el absoluto es aquello que hace que todo, anima a todo. Los Vedas dicen que no es lo que ves. Brahma no es lo que ves, sino aquello que te permite ver. No es lo que oyes, sino aquello que te permite escuchar. ¿Mm? No es lo que piensas, sino aquello que te permite pensar. No es lo que eres, sino aquello que te permite ser. Algo así. Cuando yo escuché al señor Ratanlal por primera vez, antes de que lo conociera en India, en aquel video del que hemos hablado, él decía, el poder que me permite hablar es el mismo poder que te permite a ti escuchar. Utilizó la palabra poder. ¿Mm? Y dijo, ¿puedes ver ese poder? No, ¿verdad? No puede ser, se puede sentir, pero no se puede ver. Dice, no, puedes negar la existencia de ese poder simplemente porque no existe. Es decir, es obvio que hay un poder ahí que hace que todo suceda. ¿Mm? Dice, podrías decir que ese poder es cristiano, musulmán, budista, hindú, venezolano, argentino, chileno, ruso, americano. ¿Mm? ¿Cómo me hago consciente de ello? No hay cómo. Esa es la maravilla, ¿no? No hay cómo. Es como el amante que está esperando al amado, ¿m? Pero no sabe quién es el amante. Es como una cita ciegas. Y no sabe a quién te vas a encontrar. Tú simplemente te quedas quieto en el parque. En la plena seguridad de que va a venir, pero no va a llegar por delante, va a llegar por detrás. ¿Sí? No te vas a dar cuenta, te va a tomar por sorpresa. ¡Bum! ¿Sí? Entonces el amante desaparece en el amado también desaparece y lo que queda es el amor. Y el amor es esa misma fuerza porque imagínate tú.
Bueno, listo. Nos vemos mañana.